¿Cuánto vale tu alma? Pregúntale al diablo. Nos dice San Agustín, ¿queréis saber lo que vale vuestra alma? Id, preguntáselo al demonio, él os lo dirá. El demonio tiene en tanto a nuestra alma que, aunque viviésemos 4000 años, si después de esos 4000 años de tentaciones nos ganase, tendría por muy bien empleado su trabajo. Aquel santo varón que de una manera tan particular había sufrido las tentaciones del demonio, nos dice que nuestra vida es una tentación continuada. El mismo demonio dijo un día por boca de un poseso que, en tanto hubiese un solo hombre sobre la tierra, él estaría allí para tentarle, puesto que decía: no puedo soportar que los cristianos, después de tantos pecados, puedan aún esperar el cielo que yo perdí de una sola vez, sin poder reconquistarlo jamás. Pero ay, sí, lo podemos experimentar en nosotros mismos, el hecho de que en casi todos nuestros actos nos hayamos tentados, ya de orgullo, ya de vanidad, ya pensando en la opinión que los demás formarán de nosotros, ya concibiendo celos, odios, deseos de venganza. Otras veces el demonio se nos acerca para presentarnos las imágenes más inmundas e impuras. Mirad cómo, al orar, agita nuestro espíritu, llevándolo de una parte a otra, y hasta no nos hace parecer que nos hallamos en un estado, cuando estamos en la santa presencia de Dios, y aún más desde Adán hasta nosotros, no hallaréis santo alguno que de una u otra manera no haya sido tentado, y los más grandes santos fueron precisamente los que experimentaron mayores tentaciones. El mismo Jesucristo quiso ser tentado para darnos a entender que también nosotros lo seríamos. Es necesario, pues, atenernos a ello. Si me preguntáis cuál es la causa de nuestras tentaciones, os responderé que es la hermosura y el valor de nuestra alma, a la cual el demonio aprecia y apetece tanto, que se conformaría con sufrir 2 infiernos, si fuese preciso, con tal de poderla arrastrar a compartir sus penas. Jamás, pues, dejemos de permanecer en guardia por temor de que, en el momento menos pensado, el demonio nos engañe. Cuenta San Francisco que un día el Señor le hizo ver la manera como el demonio tentaba a sus religiosos, sobre todo contra la virtud de la pureza. Vio una multitud de demonios que se entretenían arrojando flechas contra aquellos religiosos. Unas retornaban violentamente contra los mismos demonios que las arrojaban. Entonces, estos huían dando tremendos alaridos. Otros, al dar contra aquellos a quienes iban dirigidas, caían a sus pies sin causarles daño alguno. Otras penetraban enteras y los atravesaban de parte a parte. Para rechazar las tentaciones, nos dice San Antonio, hemos de servirnos de las mismas armas. Así, cuando nos tienta con el orgullo, debemos al momento humillarnos y rebajarnos ante Dios. Si quiere tentarnos contra la santa virtud de la pureza, debemos esforzarnos en mortificar el cuerpo y los sentidos, vigilándonos con más diligencia que nunca. Si quiere tentarnos por medio del fastidio en la hora de la oración, deberemos redoblar esta y poner atención más diligente, y cuanto más el demonio nos induzca a dejar las oraciones de costumbre, mayor número de ellas habremos de rezar. Las tentaciones más temibles son aquellas de las cuales no nos damos cuenta. Refiere San Gregorio que había un religioso que durante algún tiempo fue muy bueno. Un día concibió el deseo de salir del monasterio y volver al mundo,
Diciendo que el Señor le quería fuera de aquel monasterio, el superior le dijo: «Amigo mío, esto es el demonio, que se enoja de que logréis salvar el alma. Combatid contra él». No dándose el otro por convencido, el superior le dio permiso para marcharse. Pero al salir del monasterio, el santo se puso de rodillas para pedir a Dios que hiciese conocer al pobre religioso que todo aquello no era sino acechanzas del demonio empeñado en perderle. Apenas puso el pie en el umbral de la puerta para salir, un espantoso dragón se le echó encima. «¡Socorro, hermanos míos!», exclamó, «que viene un gran dragón a devorarme». Los religiosos, al oír aquel ruido, acudieron a ver qué sucedía y hallaron al religioso tendido en tierra casi muerto. Le condujeron al monasterio y entonces el infeliz reconoció verdaderamente que todo aquello era solo tentaciones del demonio, que moría de rabia al ver que su superior había rogado por él y le impedía ganar aquella alma. ¡Ay! ¡Cuánto hemos de temer que no lleguemos a conocer nuestras tentaciones! Y si no se lo pedimos a Dios, nunca las conoceremos. ¿Qué hemos de sacar de todo esto, si no es que nuestra alma es algo muy grande a los ojos del demonio, toda vez que está tan atento a no dejar perder ocasión de tentarnos, a fin de perdernos y arrastrarnos a compartir su desgracia? Mas si por una parte hemos visto cómo nuestra alma es algo grande, cuánto la ama Dios, cuánto padeció para salvarla, los bienes que le prepara en la otra vida, y por otra parte hemos visto todas las astucias y lazos que el demonio nos tiende para perderla, ¿qué habremos de pensar de todo esto? ¿Qué estima haremos de nuestra alma? ¿Qué preocupaciones tomaremos por ella? ¿Hemos pensado siquiera una vez en su excelencia y en los cuidados que respecto a ella debemos tener? ¿Qué hacemos de esa alma que tanto ha costado a Jesucristo? ¡Ay!, que es como si la tuviéramos únicamente para hacerla desgraciada y causarle sufrimientos. La consideramos menos estimable que los más viles animales. A las bestias que tenemos en la cuadra les damos de comer, cuidamos muy bien de cerrar las puertas a fin de que los ladrones no nos las roben. Cuando están enfermas, acudimos pronto en busca del veterinario para que las cure. A veces hasta nos sentimos conmovidos viéndolas sufrir, y esto lo hacemos por nuestra alma. Nos preocupamos de alimentarla con la gracia o mediante la frecuencia de sacramentos. Cuidamos de cerrar las puertas que los ladrones no nos las roben. Ay, confesémoslo, para nuestra vergüenza, la dejamos perecer de miseria. Dejamos que nuestros enemigos, que son las pasiones, las desgarren, dejamos abiertas todas las puertas, llega el demonio del orgullo y le permitimos entrar para asesinar y devorar a la pobre alma. Llega el de la impureza y también entra para ensuciarla y corromperla. Ah, pobre alma, nos dice San Agustín, en muy poca estima eres tenida. El orgulloso te vende por un pensamiento de soberbia, el avaro por un pedazo de tierra, el bebedor por un vaso de vino, el vengativo por un pensamiento de venganza. Realmente, ¿dónde están nuestras oraciones bien hechas, nuestras comuniones devotas, nuestras misas santamente oídas, nuestra resignación y conformidad con la voluntad de Dios en las penas, nuestra caridad para con los enemigos? ¿Será posible que hagamos tan poco caso de un alma tan bella, a la cual Dios amó más que a sí mismo, pues murió por salvarla? ¡Ay! Amamos al mundo y sus placeres,
En cambio, todo cuanto se refiere a la gloria de Dios o a la salvación del alma, nos enoja y nos fastidia, y llegamos hasta a quejarnos cuando vemos forzados a ejecutarlo. ¡Ay! ¿Cuál será nuestro remordimiento otro día? En apariencia, parece que el mundo nos proporciona algún placer, pero nos equivocamos. Escuchad lo que nos dice San Juan Crisóstomo y veréis cómo es más feliz el que se preocupa de salvarse que el que solo corre en busca de los placeres y deja abandonada su pobre alma. Mientras dormía, nos dice este gran santo, tuve un sueño muy singular, el cual, al despertarme, me ofreció muchos motivos de reflexión y meditación delante de Dios. En aquel sueño vi un paraje delicioso, un valle agradable, en el cual la naturaleza había reunido todas las bellezas, todas las riquezas y todos los placeres capaces de complacer a un mortal. Lo que más me admiró fue ver en medio de aquel valle de delicias a un hombre con el semblante triste, el rostro alterado y el espíritu preocupado. Por su talante se adivinaba la turbación y la emoción de su alma. Unas veces permanecía inmóvil, mirando fijamente al suelo, otras andaba a grandes pasos y con aire extraviado, otras se paraba repentinamente, exhalando profundos suspiros, sumiéndose en honda melancolía, rayana en la desesperación. Contemplando todo aquello atentamente, vi que aquel valle de delicias terminaba en un espantoso precipicio, en una cima inmensa, hacia donde parecía verse aquel hombre arrastrado por una fuerza extraña. A pesar de tantas delicias, aquel hombre se mostraba agitado, pues a la vista de aquellos abismos le era imposible disfrutar un solo momento de paz y de alegría. Mas dirigiendo mi vista hacia lo lejos, vi otro lugar de aspecto totalmente distinto del valle que os he descrito. Era un valle sombrío y oscuro, formado por abruptas montañas y estériles desiertos. La sequedad más desoladora dominaba enteramente en aquellos parajes, nada de vegetación ni de frondosidad, solo zarzas y espinas. Todo inspiraba tristeza, desolación y horror, pero fue grande mi sorpresa cuando divisé en aquel valle a un hombre pálido, enjuto, extenuado y sin embargo con el rostro sereno, el aspecto tranquilo y el aire satisfecho. A pesar de la apariencia exterior, no muy gallarda, todo hacía adivinar que se trataba de un hombre que disfrutaba de la paz del alma, pero mirando aún más a lo lejos, vi al extremo de aquel valle de miserias y de aquel horroroso desierto un sitio delicioso, un agradable rincón donde se descubría toda suerte de bellezas. El hombre contemplaba sin cesar aquel extremo, sin perderlo jamás de vista. Andaba con decisión, sin detenerse ante los estorbos de las zarzas y espinas que a veces llegaban a herir sus carnes. Las zarzas parecían avivar sus fuerzas. Al rato, al ver todo aquello, pregunté por qué causa el uno estaba tan triste en un lugar de placeres y el otro tan tranquilo en una mansión de miserias. Entonces oí una voz que dijo: estos dos hombres son, respectivamente, la imagen de aquellos que están enteramente entregados al mundo y de los que se consagran sinceramente al servicio de Dios. El mundo, me dijo aquella voz, ofrece desde el primer momento a sus seguidores la riqueza y el placer, a lo menos en apariencia. Los incautos se entregan a ellos inconsiderablemente, pero pronto han de reconocer que no alcanzaron lo que pensaban. Lo más triste y desalentador es que al final se encuentran indefectiblemente
con un abismo donde van a precipitarse cuando andan por aquella senda en apariencia tan agradable. El otro, continuó la voz, experimenta en sí mismo todo lo contrario, y es que en servicio de Dios se halla ante todo pruebas y penalidades. Debe habitar en un valle de lágrimas, hay que mortificarse, hacerse violencia, privarse de las dulzuras de la vida, pasar los días en grande apertura, pero el espíritu se anima ante la vista y la esperanza de un porvenir eternamente feliz. Dura es la vida del hombre que mora en aquel valle triste, mas el pensamiento de la felicidad que le aguarda le consuela y le sostiene en todas sus luchas. Todo es consolador para él y su alma comienza ya a gustar de los bienes prometidos que le esperan y de los cuales pronto gozará plenamente. Podremos hallar una comparación más exacta y natural para comprender la diferencia entre los que durante su vida solo procuran servir a Dios y salvar su alma, y los que dejan de lado a su Dios y a su alma para correr tras los placeres que conducen al infierno.